Buenos días, señores asambleístas. Primero quiero expresar mi solidaridad con las familias de los adolescentes desaparecidos y manifestar el firme compromiso del Gobierno Nacional para esclarecer los hechos ocurridos. Inicio mi intervención refiriéndome a la solicitud de juicio político en contra del Ministro de Defensa Nacional, presentada el viernes 27 de diciembre del 2024 por el asambleísta Héctor Valladares González, justamente de RC5, debido a que dos de las supuestas causales mantienen directa relación con el objeto de esta sesión, y la cito. 1. Desaparición forzada de 4 niños en la ciudad de Guayaquil, y 2. Inasistencia del Ministro de Defensa Nacional a la sesión número 993 de la Asamblea Nacional. Ante esta comisión hago referencia a lo siguiente. La acción anticipada del asambleísta Valladares, pues aún no existe una declaratoria de desaparición forzada, da muestra de la decisión política de una bancada por dañar al gobierno basándose en presunciones, sin certezas y con falta de pruebas y hechos verificados, lo cual constituye un grave golpe a la estabilidad de nuestro sistema democrático. Adicional, es fundamental mencionar que el Pleno de la Asamblea Nacional, como máximo órgano de decisión del Parlamento, resolvió al disponer a esta comisión iniciar un proceso de fiscalización con respecto al caso de los 4 adolescentes desaparecidos en la ciudad de Guayaquil. A pesar de que un acto de desaparición en investigación es competencia exclusiva de la Fiscalía General del Estado y la información que se produzca en el contexto de la misma tiene por ley el carácter de información de circulación restringida, aunque no he recibido con la solicitud de comparecencia la orden judicial de levantamiento del carácter de la información, estoy compareciendo ante este espacio e informaré sobre aquello que es menester al proceso de fiscalización política. Para el efecto es necesario precisar que dentro de la Defensa Nacional existen diferentes niveles para la conducción militar. El nivel político estratégico que le corresponde al Ministerio de Defensa Nacional tiene como competencia principal el emitir lineamientos y directrices generales dirigidas a todos los órganos de la Defensa Nacional. En este sentido, en lo que respecta al Ministerio de Defensa Nacional, es oportuno y esencial poner en su conocimiento, señores asambleístas, que en el contexto del conflicto armado no internacional en el que actualmente nos encontramos, se emitieron lineamientos claros y precisos, con la debida anticipación hacia el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como responsable de la planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones militares. Y a su vez, a los comandos generales de fuerza para la ejecución de las diferentes operaciones militares. Menciono lo anterior para clarificar que en el caso que nos ocupa sobre los adolescentes aprehendidos, esta acción se realizó en el contexto circunstancial de retorno de una patrulla militar a la base aérea de Taura, luego de haber concluido una operación militar, por lo que la aprehensión de los adolescentes no fue parte de una operación, mucho menos de una orden de operaciones, sino que se dio en circunstancias en que el personal militar integrante de la patrulla procedió en cumplimiento de un deber ciudadano a la aprehensión de los involucrados en un presunto acto de flagrancia al retornar la patrulla a la base militar. Como todos han podido constatar por lo difundido en los medios de comunicación social, e incluso ha sido sostenido por 2 de los militares de la patrulla en una entrevista otorgada a un periodista, quien por cierto tuvo una clara intención de establecer responsabilidades por fuera de los militares que actuaron en tal aprehensión. Sobre esto, mediante oficio MDN-MDN-2024-0495-OF, de 27 de febrero del 2024, se emitieron los lineamientos políticos para ser considerados en la planificación, preparación y conducción estratégica militar, entre los que señalo: 1. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá, en forma permanente, instruir y recomendar a los comandantes de sus unidades subordinadas la obligación del personal militar de mantener la disciplina, profesionalismo y buen porte militar, evitando todo exceso del uso de la fuerza, tratos crueles e inhumanos y cualquier forma de tortura o violación de derechos humanos, sin que esto constituya el debilitamiento de la autoridad militar en el control y mantenimiento de la seguridad. 2. La ejecución de las operaciones militares
deberá estar debidamente respaldada y detallada en los informes militares, los mismos que serán presentados en forma oportuna al escalón superior, observando la cadena de mando, las misiones y las operaciones militares a ejecutarse que conlleven un alto riesgo para las personas. 3. En casos de flagrancia, el personal militar deberá inmediatamente aplicar la cadena de custodia para preservar las evidencias de la infracción o delito, con la finalidad de garantizar su autenticidad y acreditar la identidad y el estado original de las mismas, de conformidad a lo previsto en el artículo 556 del COIP, y su posterior entrega a la Policía Nacional o a la Fiscalía. 4. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y sus unidades subordinadas deberán considerar obligatoriamente en su planificación el realizar la capacitación permanente del personal militar sobre las normas de comportamiento, normas de enfrentamiento, uso legítimo de la fuerza, derechos humanos, a fin de reducir al mínimo cualquier tipo de novedad en lo que se refiere al manejo de los principios básicos y fundamentales sobre la ejecución de operaciones militares, para neutralizar a los grupos del crimen organizado transnacional y a las organizaciones terroristas que constituyen amenaza para el Estado. Por otro lado, una vez que conocí el 19 de diciembre del 2024 los hechos ocurridos el 8 de diciembre del 2024 en el sector de las Malvinas de la ciudad de Guayaquil, dispuse al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Comandancia General de la Fuerza Aérea, entre comillas, realizar todas las acciones conducentes a la localización de los adolescentes, así como colaborar en todo lo que esté a su alcance para esclarecer la verdad con las autoridades competentes, cierro comillas. Asimismo, mantener informada al Ministerio de Defensa Nacional sobre las acciones y resultados. Informo además a la Comisión que en los días posteriores existieron una serie de instrucciones, todas tendientes a localizar a los menores y a colaborar con las instituciones encargadas de las investigaciones, resaltando que siempre la política del Gobierno Nacional ha sido el esclarecimiento de la verdad, la transparencia y la protección de los derechos y libertades. Entre las distintas directrices, menciono, entre otras: 1. Brindar todas las facilidades para que la Fiscalía, dentro de la indagación previa iniciada por este hecho, pueda realizar todas las acciones correspondientes. 2. Garantizar la presencia y concurrencia del personal militar que conformó la patrulla o de los que sean requeridos por la Fiscalía. 3. Ejecutar los procesos disciplinarios tendientes a determinar las responsabilidades administrativas y disciplinarias por acción u omisión en los hechos ocurridos. 4. Informar periódicamente al Ministerio de Defensa Nacional el avance y los resultados de estos procesos. Ahora bien, para señalar y precisar sobre las órdenes emitidas y acciones realizadas en los diferentes niveles de conducción militar, voy a ceder la palabra al señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y posteriormente al señor Comandante General de la Fuerza Aérea para que él detalle cronológicamente los eventos ocurridos en materia de esta comparecencia. Gracias. Bien, gracias, señor ministro. Por favor, como fueron llegados a sus correos una serie de preguntas para que en base a eso puedan también referirse para poder avanzar y cumplir también con el proceso de fiscalización de esta comisión. Adelante. Muy buenos días, señor presidente, señores asambleístas, miembros de los medios de comunicación. Buenos días. Soy el almirante Jaime Patricio B. Lerazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hoy deseo expresar, al igual que ustedes lo han hecho, mi más profunda indignación por un suceso que nos conmueve profundamente como padres, ciudadanos y servidores de la patria. Este acontecimiento nos recuerda la importancia de nuestra labor para garantizar la seguridad y bienestar de todos los ecuatorianos, especialmente de los más vulnerables. Si bien estos sucesos generan rabia y dolor, también nos obligan a redoblar esfuerzos y mantenernos firmes en el cumplimiento de nuestras misiones. Por tal motivo, demando de que este malhadado incidente no lesione la institucionalidad de las Fuerzas Armadas en su misión de preservar la paz y la seguridad de todos los ecuatorianos. Como lo dijo el señor ministro de Defensa Nacional, los niveles de conducción son claros en Fuerzas Armadas. A mí me corresponde el nivel de conducción estratégico-militar. De conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el máximo órgano de planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones militares
y de asesoramiento sobre políticas militares de guerra y defensa nacional. Según el artículo 16 de la norma invocada, se encuentran dentro de las principales atribuciones y deberes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas las siguientes: asumir la condición estratégica de las Fuerzas Armadas por delegación del Presidente de la República en los casos establecidos en la Constitución. Aplicar el empleo de las Fuerzas Armadas para contribuir al mantenimiento de la seguridad nacional. Establecer y actualizar la doctrina militar conjunta y emitir las directrices que permitan interoperabilidad entre las fuerzas. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, durante el año 2024 las Fuerzas Armadas han realizado un total de 330.472 operaciones militares en todo el territorio nacional, empleando alrededor de 30.500 efectivos, mismas que han tenido un impacto significativo en la lucha contra el crimen organizado, contribuyendo a la seguridad nacional. Sin embargo, se ha presentado este hecho que ha motivado nuestra comparecencia. Estos incidentes están siendo investigados en el ámbito administrativo disciplinario por las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, como ya lo mencionó el señor Ministro de Defensa Nacional. Asimismo, las Fuerzas Armadas están cumpliendo con las diligencias ordenadas por la Fiscalía General del Estado como titular de la acción penal para que se esclarezca este hecho. Será la justicia, a través de los órganos jurisdiccionales, la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes sin que ello afecte la estructura ni la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, que continúan cumpliendo con su misión de velar por la seguridad y el orden del país, como lo ha venido haciendo a lo largo de la historia nacional. En este contexto, es menester precisar que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejerce la conducción estratégica militar de las operaciones a través de planes estratégicos y órdenes de operaciones, las cuales contienen diferentes anexos. Uno de ellos se llama reglas de enfrentamiento, a ser observadas por todo el personal militar que se emplea en una operación en cumplimiento de su deber constitucional y legal. Estos planes y órdenes de operaciones son derivados de las directivas de la planificación estratégica militar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entregadas por parte del señor Ministro de Defensa Nacional, como ya lo manifestó. Los propósitos de las reglas de enfrentamiento son definir el marco operacional y jurídico con la cual se emplearán al personal de las Fuerzas Armadas en las operaciones militares de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador y leyes y normas vigentes. Establecer las guías generales para el cumplimiento de operaciones y orientar a los comandos subordinados sobre el uso de la fuerza y armas de fuego para cumplir su misión. Estandarizar la conducta y actitud del personal militar de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Dentro de las normas generales de enfrentamiento se incluyen, entre otras, las siguientes. Las operaciones militares en este ámbito deberán ejecutarse de acuerdo a la legalidad, necesidad y proporcionalidad, y su aplicación debe ser progresiva, diferenciada y proporcional a los diversos escenarios que se presenten para cumplir la misión o preservar la integridad de las personas y bienes protegidos. El personal militar no podrá cometer arbitrariedades, considerando que el abuso de autoridad, de acuerdo a la normativa legal, será sancionado de forma administrativa, civil o penal. Se debe tomar todas las precauciones necesarias para evitar el uso excesivo de la fuerza, así como poner en peligro o lesionar a personas ajenas a la situación. Además, los comandantes deben adoptar todas las medidas posibles para su cumplimiento y minimizar los daños colaterales. Las operaciones militares en este ámbito deben ejecutarse con respeto y consideración, dando especial atención a los grupos vulnerables, tercera edad, embarazadas, personas con capacidades distintas, niños, etc. Dentro de las órdenes de operaciones que emite el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, existen instrucciones de coordinación, siendo relevante exteriorizar las siguientes. Durante la aprehensión de personas que se encuentren en delitos flagrantes por infracciones penales, en caso de no disponer de personal policial como parte de las unidades de empleo, concluida la operación, inmediatamente deben ser puestos a órdenes de la Policía Nacional. En el evento de que el personal militar proceda a realizar la aprehensión de personas en el delito flagrante, deberá informársele en forma clara los motivos de la aprehensión, lo que se debe dejar sentado en el informe y el parte militar de conformidad a lo determinado en las normas del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Respecto a la competencia de actualizar la doctrina militar conjunta y emitir las directrices que permitan la interoperabilidad entre las fuerzas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
ha promulgado los siguientes instrumentos normativos de carácter general. Manual de empleo de personal militar en los diferentes niveles para el uso legítimo de la fuerza. Manual de métodos y técnicas para el control físico de la aplicación del uso legítimo de la fuerza. Manual de la normativa legal para el uso legítimo de la fuerza. La difusión de estos manuales promueve una cultura de responsabilidad y transparencia, asegurando que las acciones de los militares estén alineadas con los estándares de los derechos humanos. En cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Defensa Nacional, se han formulado disposiciones administrativas a los comandos operacionales y comandantes generales de fuerza, en atinente al respeto a los derechos humanos. En las operaciones militares, desde la emisión de los decretos ejecutivos número 110 y 111, del 8 y 9 de enero respectivamente, hasta la fecha hemos relacionado a los siguientes temas. Primero, disposición a comandos operacionales, ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respeto a los derechos humanos. Segundo, disposición a comandos operacionales emitiendo disposiciones a ser observadas en el desarrollo de operaciones militares, evitando realizar cualquier tipo de actos degradantes que menoscaben los derechos fundamentales. Disposición a los señores comandantes generales de fuerza, en el caso de presentarse actos por parte del personal militar que presuntamente involucren violaciones a los derechos humanos, se realicen investigaciones respectivas debiéndose documentar los mismos y ser informados oportunamente. Guías a los comandos operacionales para el personal militar a emplearse en conflicto armado interno y en apoyo complementario a la Policía Nacional bajo estado de excepción. Disponiendo a los señores comandantes generales de fuerza y comandantes de los comandos operacionales la socialización de los lineamientos emitidos por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Disponiendo a los comandos operacionales con copia a los señores comandantes generales de fuerza persistir con la difusión y socialización respecto a la aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el desarrollo de las operaciones militares. Se dispone a los señores comandantes generales de fuerza el cumplimiento de lineamientos, elaboración de un plan de tratamiento y recuperación psicológica del personal militar empleado en operaciones militares, rotación del personal, prohibición de considerar alumnos de las escuelas militares de formación en las operaciones militares. Cumplimiento de lineamientos generales para la planificación, preparación y conducción estratégica militar al señor director de operaciones multidominio de las Fuerzas Armadas. Remisión de recomendaciones y disposiciones a los señores comandantes de los comandos operacionales respecto a la capacitación con otras instituciones del Estado sobre responsabilidades enmarcadas en el COIP, derechos de las niñas, niños y adolescentes, el marco de protección nacional e internacional, obligaciones del Estado, facultades y limitaciones que el personal militar posee en la operación militar. Realizar la supervisión constante de las actividades y operaciones militares con la finalidad de que no se ponga en riesgo el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes o personas consideradas en grupos de atención prioritaria. Se dispone a los señores comandantes generales de fuerza dar estricto cumplimiento que en caso de determinar indicios de responsabilidad por excesos de uso legítimo de la fuerza, se analice jurídicamente la pertinencia de dar paso a acciones disciplinarias correspondientes. Disponiendo que señores comandantes generales de fuerza la capacitación sobre los manuales de operaciones relativos al uso legítimo de la fuerza. Se dispone a los señores comandantes generales de fuerza dar estricto cumplimiento a disposiciones relacionadas a las operaciones militares y el uso legítimo de la fuerza. Todas estas disposiciones han permitido a las Fuerzas Armadas, primero, fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. A través de la constante capacitación, socialización y supervisión de las operaciones militares, se garantiza que las Fuerzas Armadas operen bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, promoviendo la protección de la dignidad humana en todas las situaciones. Segundo, cumplimiento normativo y disciplina interna. Se asegura que el personal militar cumpla con las normativas sobre el uso legítimo de la fuerza, estableciendo mecanismos para la investigación de posibles violaciones y la aplicación de medidas disciplinarias en caso de ser necesario. Tercero, mejora en la capacitación y preparación. Con las disposiciones para la capacitación continua en derechos humanos y en los manuales sobre el uso legítimo de la fuerza, se incrementa la profesionalización del personal militar, promoviendo un enfoque más ético y respetuoso en el desarrollo de las operaciones. Cuarto, supervisión y rendición de cuentas. La implementación de mecanismos de supervisión constante y el seguimiento de las actividades operacionales permiten identificar y corregir posibles fallos en el cumplimiento de los derechos humanos, asegurando la transparencia y la responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas. Quinto, prevención de abusos y excesos. La creación de manuales y la disposición de investigar posibles abusos del uso legítimo de la fuerza
ayudan a prevenir violaciones, garantizando que las operaciones se realicen de manera legal y controlada. Señores y señoras asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha a través de los medios de comunicación, hago un llamado a mantener una sólida unidad nacional, que estos hechos no quebranten la voluntad de un pueblo que desea paz. Seamos todos una sola fuerza que lucha día a día por conquistar tiempos mejores. No denostemos a nuestras Fuerzas Armadas. Sus miembros somos hombres y mujeres que provenimos de las raíces de nuestro pueblo y por lo tanto conocemos su padecimiento. Siempre hemos estado y estaremos del lado correcto de la historia. Recordemos que cada acción que realicemos debe fortalecer el propósito de construir un Ecuador más seguro y próspero para todos. Muchas gracias. A ver, reitero lo mismo como le acabo de decir al señor ministro. Ha habido una comparecencia, sí, respetuoso de no interrumpir, pero ha habido una comparecencia con oficio de requerimiento de información. Solicito a los comparecientes, de acuerdo a las preguntas que fueron enviadas oportunamente, referirse para que esta comisión pueda seguir con el proceso de fiscalización. Hasta el momento no han sido detalladas las preguntas de las cuales se ha enviado. Entonces, prefiero y le manifesté al señor ministro para que las próximas intervenciones referirse específicamente a las preguntas. Señor vicepresidente de esta comisión, señoras, señores asambleístas de esta comisión permanente, presentes todos, medios de comunicación, soy el general del aire Celiano Ceballos Calderón, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Asimismo, quiero unirme y solidarizarme con los padres, los familiares de los 4 adolescentes inmersos en este lamentable hecho que nos duele a todos los ecuatorianos y por supuesto también nos duele a nosotros los militares. Bien, señor vicepresidente, señoras y señores asambleístas, creo que con la siguiente exposición voy a poder posiblemente exponer y solventar la mayoría de las preguntas que fueron enviadas por esta comisión permanente. A continuación voy a realizar la cronología de los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2024 con una patrulla del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno Durán de las Fuerzas Armadas y las acciones realizadas ante este hecho. El 8 de diciembre de 2024, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, canalizó hacia el Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno Durán un requerimiento de apoyo debido a que poseía información sobre un vehículo proveniente desde Perú que estaría realizando tráfico de armas, municiones y explosivos y contrabando de mercancías destinado hacia 2 posibles puntos de entrega, Durán o Milagro. Ante este pedido, las Fuerzas Armadas, a través del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno Durán, elaboró la Orden de Acción Táctica número 266 de fecha 8 de diciembre de 2024 para dar atención a este requerimiento. La misión de esta Orden de Acción Táctica indica lo siguiente: apoyo a otras instituciones del Estado, en este caso la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador, a partir de 8:17 horas de diciembre 24 hasta el 8:23 horas 00 de diciembre de 2024 en el área especial de seguridad Durán y otras áreas de influencia con orden, a fin de dar cumplimiento a los decretos ejecutivos en vigencia. Es importante señalar que el segundo punto de intención del comandante indica claramente lo siguiente: ejecutando operaciones en el marco de los derechos humanos, conforme a la Constitución de la República de Ecuador, tratados y convenios internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Dentro del parte de finalización de las operaciones, en novedades, manifiesta lo siguiente: mediante información del personal de inteligencia del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno Durán y el personal de la aduana del Ecuador, se interdictó un camión con 2 ocupantes sin placas que al realizar el respectivo registro se verificó que transportaba electrodomésticos y bultos de ropa presuntamente de contrabando. El personal aprehendido y el camión fueron entregados a las autoridades competentes. Siguiendo la cronología de los hechos, el 10 de diciembre del 2024, por fuente humana, se tiene conocimiento que hay un video donde supuestos militares estarían aprehendiendo a unos ciudadanos. Como no se tenía certeza que fueran militares los que actuaron en el hecho en sí mismo, características de las personas aprehendidas y destino a las mismas, se decidió por parte de la Fuerza Aérea actuar de manera urgente para identificar si el personal que aparece en el video es militar,
así como colaborar activamente en la identificación de las personas aprehendidas y su destino. Ese mismo 10 de diciembre, en horas de la noche, que se logra determinar que las personas que aparecen en el video es personal militar de la Fuerza Aérea, se ordenó entrevistar y que presenten su informe los miembros de la patrulla que cumplió la orden de acción táctica número 266 de fecha 8 de diciembre de 2024, que tenía la misión exclusiva de apoyar a la Secretaría Nacional de Aduanas de Ecuador para tener una mayor información de lo acontecido, así como también se tome contacto con la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE, que estaba investigando una denuncia de secuestro, para prestar las facilidades que se requiera para esclarecer este hecho. El 11 de diciembre de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto, el señor subteniente Zavala España, John Henry, comandante de la Escuadrilla Tango Charlie, la patrulla, en su informe manifiesta, abro comillas, al retornar de esta custodia cerca del Mall del Sur, vimos que un grupo aproximadamente de unas 8 personas interceptan a una mujer y le quitan sus pertenencias, a lo que procedemos a bajarnos de los automóviles, neutralizar y aprehender a 3 de los involucrados y uno adicional que fue entregado por un ciudadano. Después de esto, subimos a las camionetas y nos dirigimos para el sector de la parroquia Taura, donde dejamos a estas personas con vida. Posterior a eso, nos dirigimos al puesto de mando alterno del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno Durán, en el ala de combate número 21. Acorde a los informes presentados por el comandante y miembros de la patrulla, se deduce que la aprehensión de las 4 personas se realiza de manera imprevista, luego de haber cumplido la misión contenida en la orden de acción táctica número 266, que era exclusivamente dar el apoyo a la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador, es decir, actuaron en cumplimiento de un deber ciudadano ante un presunto delito flagrante de ejercicio público, conforme lo establece el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal. Ese mismo 11 de diciembre se dispone que los miembros de la patrulla estén disponibles para cualquier requerimiento de autoridad competente. Asimismo, las Fuerzas Armadas, a través del Comando de Operaciones Aéreas, Espaciales y Defensa, mantienen una reunión con personal del Grupo de Operaciones de Inteligencia Aérea, la UNACE y el Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno Durán, donde se entrega a la UNACE los nombres de los 16 militares integrantes de la patrulla, indicando que de parte de la institución se va a brindar todas las facilidades que la Fiscalía requiera para esclarecer este hecho. El día 12 de diciembre del 2024, las Fuerzas Armadas, a través del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno Durán, entregó a la Fiscalía número 12 de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional un oficio mediante el cual informa que se conoció de la noticia de la denuncia por un presunto delito de secuestro, donde estarían involucrados militares pertenecientes al Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno Durán de la Fuerza Aérea, indicando estar presto a colaborar con la información requerida para el esclarecimiento del hecho denunciado. Ese mismo día, 12 de diciembre de 2024, la Fiscalía, en base a la información proporcionada por el Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno a la UNACE, el 11 de diciembre de 2024, dispone por escrito al señor comandante del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno que el personal militar involucrado en los hechos del 8 de diciembre rindan las versiones en la Fiscalía a partir del día lunes 16 de diciembre del 2024. Asimismo, ese día, dado que el interés superior es localizar a los adolescentes, lo cual vincula a los agentes estatales, y considerando que la zona de búsqueda es insegura, se brindó apoyo por parte de Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la UNACE, a través del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno, a fin de realizar una búsqueda en la parroquia Taura de posibles inmuebles donde podrían estar secuestrados los 4 adolescentes. Ese mismo día, el señor comandante del Comando de Operaciones Aéreas, Espaciales y Defensa, mediante memorando, dispone al señor comandante del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno Durán se dé inicio al proceso disciplinario conforme lo determinado en la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Al siguiente día, el 13 de diciembre de 2024, las Fuerzas Armadas, a través del ala de combate número 21, Base Aérea de Taura, entrega los videos de la portada a la Fiscalía y mantiene permanente colaboración con las autoridades competentes.
el 16 de diciembre del 2024 se inician las versiones en la Fiscalía por parte del personal militar perteneciente a la patrulla. Ese mismo día se recibe una visita de los familiares de los adolescentes a la Escuela de Infantería Aérea requiriendo información sobre este hecho, los mismos que fueron recibidos por el comandante del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno Durán, quien les había indicado que se actuará con total transparencia y colaboración con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido. El día 19 de diciembre del 2024 culminan las versiones del personal militar de la patrulla dispuestas por la Fiscalía. El 23 de diciembre del 2024, luego de las pruebas recabadas y una vez que se contó con todo el expediente administrativo, se instaló el Tribunal de Disciplina Militar en contra de los 16 miembros de la patrulla por presuntas faltas atentatorias establecidas en la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Al siguiente día, el 24 de diciembre del 2024, las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa Nacional, solicita a la Fiscalía un acto urgente a fin de garantizar que el personal militar involucrado que se encuentra en la Escuela de Infantería Aérea esté disponible para las diligencias dispuestas por la Fiscalía. Como lo hemos demostrado, las Fuerzas Armadas, a partir que tomó conocimiento de los hechos suscitados el pasado 8 de diciembre de 2024, a través de sus unidades operacionales y tácticas, viene prestando con transparencia y oportunidad todas las facilidades a la Fiscalía y unidades especializadas de la Policía Nacional responsables de esclarecer este hecho. Asimismo, las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza Aérea y sus unidades subordinadas, han iniciado los procesos administrativos disciplinarios a los 16 miembros de la patrulla por faltas atentatorias acorde a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Hasta aquí mi exposición, señoras y señores asambleístas. Pregunto, dentro del primer punto del orden del día que estamos debatiendo, ¿hay algún aporte más por parte de los comparecientes? Porque hasta el momento solo se ha podido dar la primera pregunta, que es la cronología. Y son una serie de preguntas que se ha hecho llegar oportunamente, como lo dije. Señor presidente, permiso. Para esclarecer, si quiere evacuar una a una las preguntas. La primera pregunta que hacía referencia a la cronología de los hechos fue ahorita presentada por el general Ceballos. La segunda pregunta dice quién o quiénes estuvieron al mando del referido operativo mediante el cual se detuvo a los 4 niños y adolescentes señalados y los motivos que originaron el mismo. Como esto se refiere al nivel de conducción militar táctico operacional, esta pregunta también la puede responder o reafirmar el general Ceballos. Bien, en cuanto a la segunda pregunta que realiza esta comisión, debo ser enfático, no hubo un operativo específico para la aprehensión de los adolescentes, ya que dicha eventualidad, de acuerdo a la versión del comandante y miembros de la patrulla, ocurrió en el trayecto de retorno, luego de haber cumplido con la misión principal de seguridad del camión que fue aprehendido conjuntamente con la Secretaría Nacional de Aduanas de Ecuador y escoltado hasta las instalaciones de la aduana en el sur de Guayaquil. Es por esta razón que la patrulla se encontraba en el sector en ese momento. En cuanto a la tercera pregunta que hace esta comisión, se debe aclarar que no existió un operativo militar específico para la aprehensión de las 4 personas. Esta eventualidad es producto de una circunstancia ocurrida durante el retorno del personal militar a la base aérea de Taura, tras haber cumplido con la misión asignada. Los nombres del personal militar integrante de la patrulla, conforme se explicó en la pregunta número 1, fueron entregados a la autoridad competente. En cuanto a la pregunta 4 que hace esta comisión, es pertinente aclarar que no hubo un operativo realizado en las Malvinas. El evento se da en el retorno de la patrulla luego de haber cumplido con la orden de acción táctica número 266, que tenía como propósito exclusivo el apoyo a otras instituciones del Estado, en este caso la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador. En cuanto a la pregunta número 5 que hace esta comisión, no se dispuso ninguna operación en el sector de las Malvinas, ubicado al sur de Guayaquil. Como ya se contestó en la pregunta número 1, el personal militar habría actuado en cumplimiento de un deber ciudadano ante un presunto delito flagrante en ejercicio público,
conforme lo establece el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal. Si me permite, señor presidente, con respecto a la pregunta 6. La pregunta 6 dice, ¿cuál es la disposición legal que faculta a las Fuerzas Armadas a aprehender a personas dentro de las cuales se encuentren niñas, niños o adolescentes y cuáles son los protocolos de actuación? Como es un nivel estratégico militar, me correspondería a mí como jefe del Comando Conjunto responderla. En las disposiciones legales que faculta al personal militar para aprehender a personas en general, se observa en primer término los principios constitucionales para garantizar la integridad de las personas en concordancia con los artículos 526 y 527 del Código Integral Penal, que faculta a cualquier persona a realizar una aprehensión en caso de suscitarse un delito flagrante y ponerlo a órdenes de la Policía Nacional. Estos principios y normas, que han sido recogidos en las distintas órdenes de operaciones emitidas, entre las cuales están disposiciones como las operaciones militares en este ámbito, deben ejecutarse con respeto y consideración, dando especial atención a los grupos vulnerables, tercera edad, embarazada, personas con capacidades distintas, niños, etc. La pregunta número 7 también le corresponde al nivel táctico operacional, así que, General Ceballos, si es tan amable. Sí, señor ministro. En cuanto a la pregunta número 7 que hace esta comisión, aclaro, en primer lugar, que no se realizó un operativo alguno para la aprehensión de los 4 adolescentes, como se ha precisado en las preguntas anteriores. Asimismo, la patrulla no informó al comandante del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno, Durán, referente a dicha aprehensión. Únicamente dio parte del cumplimiento de la operación en apoyo a otras instituciones del Estado, como fue ya contestado en la pregunta número 1. En cuanto a la pregunta número 8 que hace esta comisión, las razones fueron expuestas por los miembros de la patrulla, quienes manifiestan habrían actuado en cumplimiento a un deber ciudadano ante un presunto delito flagrante de ejercicio público. En cuanto a la pregunta número 9, como se ha mencionado anteriormente, una vez más no se realizó un operativo para la aprehensión de los 4 adolescentes. La única información que se cuenta con las versiones que han dado los miembros de la patrulla, en sus informes no se manifiesta si se pusieron en contacto o no con los representantes legales de los aprehendidos. En cuanto a la pregunta número 10, ¿cuál es el contenido del informe respecto de los hechos acontecidos? Fecha del mismo, quién lo suscribe y ante quién o quiénes fue puesto en conocimiento. Frente a las declaraciones realizadas en medios de comunicación sobre la existencia del mismo, entiendo que se refieren a declaraciones mías, por lo tanto me corresponde a mí contestar. El contenido de los informes fue contestado en la pregunta número 1, se exhibió el informe que hicieron los miembros de la patrulla, y este informe fue realizado el día, me parece que fue el día 11, si mal no recuerdo, como se vio en la exposición que realizó el general Ceballos. La pregunta número 11, una vez más, le corresponde al nivel táctico operacional. General Ceballos, si es tan amable. Gracias, señor ministro. Señoras y señores asambleístas, en cuanto a la pregunta 11 que hace esta comisión, debo informarles que los procesos administrativos internos, dentro de los procesos administrativos internos, el Tribunal de Disciplina Militar inició los procesos administrativos disciplinarios correspondientes en contra de los 16 miembros de la patrulla. Y en lo que respecta al ámbito legal, como es de conocimiento público, actualmente se encuentra en curso una investigación previa. Bien, la pregunta número 12. ¿Qué coordinaciones ha realizado con el Ministerio del Interior como órgano ejecutor del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el proceso de búsqueda e identificación de los niños, adolescentes y desaparecidos? Se ha realizado coordinaciones en el ámbito táctico operativo con los órganos especializados a nivel nacional y se ha cumplido con la disposición dada por el señor Presidente de la República del Ecuador mediante el oficio número ER-DESP-2024-0032-0, de fecha 24 de diciembre del 2024, en el cual en su parte pertinente dispone: continúen brindando toda la colaboración necesaria para que la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Antisecuestro y Extorsión y otras realicen las actividades de investigación y esclarecimiento de los hechos de forma imparcial. La pregunta número 13 también me corresponde a mí. Al ser un caso de conmoción pública, informe las actuaciones realizadas por el Ministerio de Defensa dentro de la investigación previa número 090-101824-121-605, propuesta por el señor Luis Eduardo Arroyo Valencia, con fecha del 9 de diciembre de 2024, en relación a los hechos relatados. Es necesario precisar que el Ministerio de Defensa Nacional, en relación a esta denuncia, no es parte procesal,
Sin embargo, el Ministerio de Defensa Nacional ha establecido como líneas generales, dentro del marco de la transparencia y la protección de los derechos y libertades, entre las distintas directrices menciono, entre otras: 1. Brindar todas las facilidades para que la Fiscalía, dentro de la indagación previa iniciada por este hecho, pueda realizar las acciones correspondientes. 2. Garantizar la presencia y concurrencia del personal militar que conformó la patrulla o de los que sean requeridos por la Fiscalía. 3. Ejecutar los procesos disciplinarios tendientes a determinar responsabilidades administrativas y disciplinarias por acción u omisión de los hechos ocurridos. 4. Informar periódicamente al Ministerio de Defensa Nacional el avance de los resultados de estos procesos, como lo indiqué en mi intervención. La pregunta número 14 es del nivel estratégico operacional. Le corresponde al jefe del Comando Conjunto responder. Capacitación a los señores militares que participan en operativos realizados en el contexto del conflicto armado interno y o estado de excepción que involucre el tratamiento con civiles respecto de derechos constitucionales, procedimientos y actuaciones legales en caso de observar el cometimiento de un delito, el interés superior del niño y la doctrina de protección integral de niñas, niños y adolescentes, en caso de existirlo, determinar la temática de las capacitaciones con sus respectivas fechas, duración y cantidad de participantes. Al respecto, se han realizado diferentes capacitaciones, como ya lo mencioné anteriormente, y se dieron diferentes disposiciones sobre materia de derecho internacional humanitario, derechos humanos y los principios de género, entre otros, a todo el personal de las Fuerzas Armadas para garantizar que los miembros de la institución armada cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar sus funciones con eficacia, las mismas que han sido recibidas por el personal de la patrulla, promoviendo responsabilidad y que las acciones estén enmarcadas dentro de los estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos. En lo ateniente a la entrega de información respecto a la capacitación, pongo en su conocimiento que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se compone por 3 fuerzas ejecutoras, como son las Fuerzas Terrestre, Fuerza Naval y Fuerza Aérea, las mismas que planifican la capacitación del personal militar. Esto es desde las escuelas de formación, escuelas de perfeccionamiento, en donde en sus mallas curriculares se encuentran módulos respecto al contexto de los derechos humanos y uso legítimo de la fuerza. Asimismo, en la capacitación continua del personal a través de plataformas de aprobación obligatoria para todo el personal. Eso nada más, señor presidente. La pregunta número 15. Finalmente, la pregunta número 15. Dice, ¿cuántas niñas y niños adolescentes han sido aprehendidos o detenidos en operativos realizados en el contexto del conflicto armado interno y o estado de excepción a partir del mes de noviembre del 2023 hasta la fecha? ¿Cuál es el procedimiento que aplican a fin de ponerlos a orden de autoridad competente y cuál es el protocolo de actuación para la aprehensión o detención de personas cuando se presume que sean menores de 18 años? Señor presidente, muy comedidamente quiero referirme a esto en el contexto de esta pregunta. Su petición debe ser direccionada al Consejo de la Judicatura, que es el organismo competente. Esta información nosotros no la poseemos. En cuanto al procedimiento, se aplica lo establecido en el artículo 526 y artículo 527 que está en el Código Orgánico Integral Penal, como ya se explicó anteriormente. Señor presidente, como puede ver en nuestras intervenciones sí hicimos alusión a las preguntas, pero cada una desde los diferentes niveles de conducción militar. Aún así hemos vuelto a repasar una por una para estar seguros de que hemos evacuado todas las preguntas. Bien, gracias. Abro el debate. Tiene la palabra el comisionado Lucio Gutiérrez. Gracias, señor presidente de la comisión, señor ministro de Defensa Nacional, señores asambleístas, señor jefe del Comando Conjunto, señor comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, señores del personal militar aquí presentes, señores de los medios de comunicación ecuatorianos. Primero, expresar mi solidaridad con los familiares de los 4 adolescentes desaparecidos. Es un caso lamentable que preocupa a todos los ecuatorianos y todos deseamos que ojalá no solamente se conozca toda la verdad, sino que los 4 adolescentes regresen con vida. Pero sí quiero referirme a que así como toda moneda tiene 2 caras, la una cara ya ha sido explotada. ¿Y cuál es la segunda cara? ¿No será, y me pregunto yo mismo, que estamos ante un caso 2 de la subteniente Ati, que falleció, y que varios activistas políticos y algunos medios de comunicación se prestaron para ello, culparon a los militares de asesinos, de violadores, y luego de la investigación se determinó que, lamentablemente, disculpen la redundancia, la subteniente Ati falleció por asfixia por su propio vómito. Sin embargo, se trató de denostar a través de esa acusación a priori anticipada a
las Fuerzas Armadas ecuatorianas. La segunda moneda también definitivamente es una falla del sistema, porque los militares, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, están capacitadas para la guerra y posiblemente falta más capacitación y más medios por parte del gobierno para que Fuerzas Armadas cumplan, como lo están haciendo, pero de una manera mucho más eficaz, estas nuevas misiones que fueron asignadas por el pueblo ecuatoriano, estas misiones tipo policía. Es una falla del sistema. Y aquí nosotros como asambleístas hemos hecho muy poco o posiblemente nada. Digo, es una falla del sistema porque la justicia es corrupta. Y no hemos hecho nada para solucionar este problema neurálgico, que es el que nos tiene en esta situación de desangre nacional. Por eso el Ecuador se está cayendo a pedazos. ¿Por qué existe una justicia paralela? La justicia indígena. Porque justamente no confían en la justicia ecuatoriana. Porque esos jueces y fiscales corruptos dejan en libertad a los delincuentes. ¿Por qué la ciudadanía en los barrios se toma la justicia por su propia mano? Castigan a los delincuentes, hasta les han quemado vivos, porque no se confía en la justicia ecuatoriana. Eso es, repito, eso es muy lamentable, y aquí pues nosotros como asambleístas hemos hecho muy poco, prácticamente nada, para solucionar este problema. Lo que sí está claro, que los militares no están involucrados en la desaparición forzada de los 4 adolescentes. Y como asambleístas, obviamente, tenemos que estar vigilantes de que la Fiscalía investigue y nos diga la verdad de qué mismo sucedió. Y dentro de las dudas también se debe esclarecer si los adolescentes tienen o no vínculos con los grupos de delincuencia organizada. Hay que investigar. No nos olvidemos que un adolescente de 14 años asesinó vilmente a un policía. Y conozco, no sé si alguien sabe y me corrige, que ese criminal de 14 años está libre. El país y el mundo se horrorizó cuando un adolescente de 14 años asesinó al chofer de un bus. No se inmutó ante las súplicas de la hija, que le pedía que no le mate, y le mató. Yo no sé si ese adolescente está en algún centro de reclusión, o a lo mejor este sistema de justicia corrupto, equivocado, que tiene una tendencia hacia que nos está llevando a la desintegración del país. Posiblemente ese chico o ya salió libre o próximamente puede salir libre. Entonces también aquí un llamado de atención a esta comisión y a la asamblea. Tenemos que reflexionar profundamente. Si no sancionamos a los adolescentes por el delito cometido, el país va a sucumbir en la delincuencia. Están de fiesta los grupos de delincuencia organizada, y hoy con este tema obviamente quieren de alguna manera involucrar a Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que Fuerzas Armadas de alguna manera atenúe su actividad, o a lo mejor, como alguien pidió, que salgan de las calles los militares. ¿Eso a quién favorece? A los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo,